Mi novio quería ir a un table dance. Le dije que no daba. Me llamó loca e irrumpió en mi depa a medianoche. No me asusté. Mi novio manipulador me dijo que, si yo fuera una novia relajada, lo dejaría ir a un table dance. Simplemente no puede creer que terminé con él. Según él, mi límite de no querer estar con alguien que frecuenta esos lugares es controlador. Ya le expliqué 1000 veces que mi ex, con quien estuve 3 años, tuvo varios líos con bailarinas, así que para mí eso es un límite innegociable. Él respondió que es un hombre adulto y puede hacer lo que quiera, que no tiene que seguir las reglas de nadie. Yo le dije, de acuerdo, puedes hacer lo que quieras. Pero yo no voy a estar en una relación con alguien que prefiere ver a otra mujer desnuda bailando en su regazo antes que respetar mis sentimientos. Dejé eso claro desde antes de ponernos serios, y él dijo que no quería ir a un lugar así, que estaba todo bien y que entendía. Ahora, de la nada, resulta que soy la controladora, y sinceramente, no creo que lo sea. Nunca dije que él no pueda ir, dije que es un límite mío. Y si es algo que él siente que necesita hacer, entonces simplemente podemos tomar caminos distintos. Ni siquiera era una amenaza, porque ni siquiera estábamos en una relación formal todavía. Hace unos días volvió a sacar el tema, porque quiere ir a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Le recordé mi límite, ese que él mismo había aceptado cuando nos hicimos exclusivos. Su respuesta fue que su límite es no estar con alguien que intenta controlarlo. Y yo le dije, perfecto. Si ese es tu límite, entonces podemos terminar ahora. Mi límite no va a cambiar. Y él respondió diciendo que no quería terminar. Yo simplemente repetí que él no puede ir al table dance, porque para mí es un límite firme, que nunca va a cambiar. Y sé que, si cedo en eso, me voy a sentir mal. Llevamos solo 6 meses juntos y, la verdad, creo que terminar ahora sería menos dolor de cabeza. Me gusta, pero no estoy interesada en fingir que estoy bien con algo que me parece sumamente irrespetuoso solo para parecer una novia chévere. Él piensa que estoy exagerando, pero para mí, lo que está mal es que él siga intentando empujar mi límite. Y lo peor, lo sabía desde el principio, estuvo de acuerdo con todo, y ahora espera que simplemente me olvide de eso porque estamos emocionalmente involucrados. No va a pasar. Entonces apareció en mi casa, hablamos, y él dijo que sí iba a ir. Que seguro, 100%, y que ya tenía reservada una sala privada, con baile en el regazo y todo, y que yo tenía que aceptarlo. Le dije que no estoy bien con eso, que si realmente quiere ir, yo no lo voy a impedir, pero tampoco voy a seguir en una relación con él. Sabía que, para mí, eso equivale a una traición, y aún así vino prácticamente a pedirme permiso para traicionarme. Al final, terminé con él. Me llamó loca, sabiendo que esa palabra es un gatillo para mí, y se fue. Más o menos 1 hora después de que terminamos, empezó a llamarme y a mandarme mensajes. Los mensajes iban desde «estás loca» hasta «te amo», «háblame», «amor», y después «estás bien pinche loca». Como a las 4:30 de la mañana, usó la llave escondida de mi depa para entrar, y me desperté con él llorando en mi cama, diciendo que no pensó que yo fuera a terminar de verdad. Surreal. Sabía del límite, estuvo de acuerdo, y aún así pensó que yo lo iba a dejar pasar solo porque había sentimientos de por medio. Y horas después, me manda un mensaje diciendo que había inventado todo, que no había ninguna fiesta en un table dance, que solo quería ver cómo reaccionaría si algún día surgía ese tema. Pensó que yo no iba a terminar de verdad, pero para mí, eso es todavía peor que si la fiesta hubiera sido real. Quiso probar hasta dónde podía empujar mi límite, ver si yo lo dejaba cruzarlo. Y sinceramente, ni siquiera sé si creerle esa versión. Después dijo que solo era una fiesta en un bar normal y que estoy invitada. Pero, ¿por qué esperar horas, solo después del rompimiento, para confesar? Puede sonar loco pensar que habló con el amigo e inventó lo del bar para después irse escondido al table dance. Pero también es completamente enfermizo inventar una situación solo para ver si tu novia sacrifica sus sentimientos por tu diversión. De cualquier manera, no vuelvo con él ni aunque me paguen. Fue un golpe durísimo. Hoy mismo el síndico del edificio va a cambiar la cerradura, y su número ya está bloqueado. Ya no estoy para estos jueguitos de secundaria. Ah, y solo para cerrar. Sí, la fiesta en el table dance sí fue real. Mintió todo el tiempo y sí iba a ir. Anoche. Me hice amiga de la novia de uno de sus amigos, y su novio no quiso ir.
pero le contó que el evento sí se hizo, y que mi ex iba a ir de todas formas. La mañana en Madrid se presentaba fría y gris, reflejando el torbellino de emociones que aún residía en mi interior. Habían pasado semanas desde que cerré el capítulo con Daniel, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. Decidí que era momento de un cambio de escenario, así que empaqué algunas pertenencias y me dirigí al pequeño pueblo de Ávila, donde mi abuela materna había vivido toda su vida. Al llegar, fui recibida por doña Pilar, una vecina y amiga de la familia. Su rostro arrugado se iluminó al verme. Clara, querida, es un placer verte por aquí. Tu abuela estaría tan orgullosa. La casa de mi abuela, una estructura de piedra con tejas rojas, se mantenía casi intacta. Al entrar, el aroma a madera vieja y lavanda me envolvió, transportándome a mi infancia. Mientras exploraba, encontré una caja de madera bajo su cama. Dentro, cartas y fotografías antiguas que narraban historias de amor, pérdida y secretos familiares. Una carta en particular llamó mi atención. Estaba dirigida a mi madre y fechada en 1975. En ella, mi abuela hablaba de un amor prohibido con un hombre llamado Javier. Un amor que tuvo que ocultar debido a las estrictas normas sociales de la época. Esa noche, me sumergí en las cartas, descubriendo una faceta de mi abuela que nunca imaginé. Su valentía y sacrificio resonaban en mí, inspirándome a enfrentar mis propios demonios. Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca local para investigar más sobre Javier. Mientras hojeaba viejos periódicos, una noticia captó mi atención. Trágico accidente en 1976. Javier Muñoz pierde la vida en circunstancias misteriosas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había sucedido realmente? Mientras salía de la biblioteca, una voz familiar me detuvo. Era Sofía, mi amiga de la universidad que ahora trabajaba como periodista en Ávila. Clara, ¿qué te trae por aquí? Le conté sobre las cartas y mi deseo de descubrir la verdad. Sofía, siempre curiosa, se ofreció a ayudarme en la investigación. Esa noche, mientras revisaba más documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina susurró: «Deja de indagar en el pasado. No sabes en lo que te estás metiendo. Mi sangre se heló. ¿Quién era y qué intentaba ocultar? No dormí esa noche». La voz al teléfono seguía resonando en mi mente como un eco fantasmagórico. Deja de indagar en el pasado. No era solo una amenaza, era una advertencia con peso. Una voz que no reconocía, pero que parecía conocerme. Sofía llegó temprano al día siguiente, con su bloc de notas en mano y un brillo en los ojos que conocía bien. Para ella, un misterio era como una droga. «Clara, esto va más allá de un viejo romance. Mira esto». Extendió sobre la mesa un documento impreso, una copia del informe policial sobre el accidente de Javier Muñoz. Según el parte oficial, el coche se había salido de la carretera entre Ávila y Salamanca y se había incendiado tras chocar contra un árbol. Pero lo extraño era que había señales de lucha en el interior del vehículo. Y un dato más perturbador. Javier no estaba solo. Había otro pasajero, aún no identificado, que nunca fue reclamado. ¿Y si no fue un accidente?, pregunté, mi voz más débil de lo que me hubiera gustado. Justo eso pensé, respondió Sofía. Y hay más. Mira quién firmó el informe final. Inspector Luis Ortega. ¿Te suena? Me sonó. No por el nombre, sino porque ese apellido estaba en una de las cartas de mi abuela. Ortega. Luisito. Como ella lo llamaba en una nota casi maternal. ¿Mi abuela protegió al hombre que encubrió una posible muerte? Esa tarde, recorrimos el centro histórico de Ávila buscando registros antiguos. En el archivo del ayuntamiento, encontramos un listado de funcionarios de los años 70. Luis Ortega no solo fue inspector, también fue compañero de juventud de mi abuela. Tu abuela sabía más de lo que decía, murmuró Sofía. Volvimos a la casa. Yo estaba temblando. No solo estaba descubriendo secretos familiares, sino que cada paso me alejaba más de quien creía que era. Saqué la caja de nuevo. Busqué detalles, algo que me dijera más de Javier. Fue entonces que encontré una foto que no había visto antes. Era mi abuela, sonriendo junto a un hombre que no era mi abuelo. Y en su mano, él sostenía un medallón dorado con un símbolo extraño, como un triángulo dentro de un círculo. Lo reconocí. No sabía por qué, pero ese símbolo lo había visto en Madrid.
en la chaqueta de uno de los amigos de Daniel, uno que siempre me incomodaba, el que nunca hablaba directamente conmigo, Sergio Varela. Sofía, esto no puede ser una coincidencia. Ella se quedó en silencio. Luego habló en voz baja. Hay algo más. Mientras buscaba información de Javier, también busqué a Daniel. Y encontré algo preocupante. Su familia tiene una conexión directa con una fundación que tiene ese mismo símbolo. Fundación Los Tres Círculos. Oficialmente hacen trabajo social, pero hay rumores, cosas oscuras, influencias, desapariciones encubiertas, chantajes, y no solo en Madrid. Mi mundo giraba. ¿Qué tenían que ver Daniel y su familia con Javier? ¿Qué papel había jugado mi abuela realmente? ¿Y qué era esa fundación? Mientras tratábamos de unir las piezas, llegó un sobre sin remitente a la puerta. Dentro, una sola hoja con tinta corrida y una frase escrita a mano. No fue tu abuela quien protegió a Javier. Fue Javier quien intentó protegerla a ella. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Si eso era cierto, entonces había alguien más poderoso, más peligroso, en el centro de todo. Y aún no sabíamos quién. El sobre quemaba entre mis dedos como si llevara fuego dentro. No fue tu abuela quien protegió a Javier. Fue Javier quien intentó protegerla a ella. La frase era una bala directa al corazón de todo lo que creía. Me senté en el suelo, el papel aún temblando en mis manos, y miré a Sofía. Sus ojos estaban clavados en mí, esperando una reacción, pero yo no sabía si gritar, llorar o correr. Tiene que ser alguien que sabe demasiado, dijo ella en voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. O alguien que ha estado observando, respondí, y me di cuenta de que era exactamente eso lo que sentía desde que llegué a Ávila. Una presencia invisible. Alguien siempre a pocos pasos de distancia. Esa noche no dormí. Estuve revisando todas las cartas de mi abuela, buscando una mención clara a Javier, a Ortega, al símbolo, a los tres círculos. Pero no había nada explícito. Todo estaba disfrazado en metáforas, como si escribir directamente pudiera ponerla en peligro incluso después de muerta. Fue en una carta fechada un mes antes del accidente que encontré una pista. Decía, he intentado advertirle, pero Javier no quiere abandonar su cruzada. Cree que puede limpiar el barro sin ensuciarse. Luis ha dicho que no podrá protegerlo para siempre. Mi respiración se detuvo. Esa era la última advertencia antes de que todo se quebrara. Javier se había enfrentado a algo. ¿Pero a qué? Sofía sugirió que intentáramos contactar con el hijo de Luis Ortega. Según los registros, vivía en Salamanca, así que al día siguiente tomamos el coche y fuimos hasta allí. La dirección nos llevó a una urbanización apartada, elegante y silenciosa. Tocamos el timbre. Un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos cansados, abrió la puerta. ¿Sois periodistas?, preguntó, sin abrir del todo. No, respondí. Soy Clara, la nieta de Aurora Vidal. El silencio que siguió fue aterrador. Sus ojos se agrandaron, su mano tembló ligeramente y retrocedió un paso. Deberías irte, susurró. Solo quiero entender, insistí. ¿Qué pasó con Javier? ¿Por qué su nombre sigue apareciendo décadas después? El hombre se quedó quieto, mirando al suelo. Luego, muy lentamente, abrió la puerta por completo y dijo, entrad, pero no habléis en voz alta. Dentro, el ambiente era lúgubre, persianas cerradas, pocos muebles, como si el miedo se hubiera instalado ahí hacía años. Nos sentamos en el salón. Él sirvió café sin decir nada. Finalmente, cuando se sentó, habló en voz muy baja. Javier era periodista. Estaba investigando algo que no debía. Y tu abuela, ella lo ayudaba. Luis, mi padre, fue obligado a encubrir muchas cosas, pero su culpa lo mató por dentro. Siempre dijo que la muerte de Javier no fue un accidente, fue una advertencia. ¿Advertencia de quién?, pregunté, la voz apenas audible. De ellos, los que siguen controlando todo desde las sombras. La fundación. Los tres círculos no son solo una tapadera, son reales. Y están en todas partes, incluso donde menos los esperas. Me miró con una intensidad que me estremeció. Clara, ¿tu exnovio, Daniel Varela? Asentí, desconcertada.
Su padre fue uno de los primeros miembros públicos de la fundación en los años 90. Su madre, descendiente directa de uno de los fundadores. Y tú eres un objetivo, aunque no lo sepas. Me levanté como si me hubieran electrocutado. ¿Objetivo por qué? Porque tienes algo que ellos quieren. Algo que Aurora escondió. Algo que ni tú sabes que llevas contigo. Mi garganta se cerró. Me giré hacia Sofía. Ella estaba pálida. ¿Y qué es? El hombre se puso de pie y abrió un cajón. Sacó una caja vieja, sellada con lacre rojo. Me la tendió. Esto le pertenecía a tu abuela. Dijo que algún día su nieta vendría a buscarla. Pero nunca imaginé que sería tan pronto. La caja pesaba más de lo que parecía. Y cuando la abrí, lo que vi dentro me cambió para siempre. Dentro de la caja había un cuaderno de cuero desgastado, un medallón idéntico al de la fotografía que encontré en casa de mi abuela, y una llave oxidada, de esas antiguas que parecen sacadas de un cuento gótico. Nada estaba etiquetado. Nada explicaba su propósito. Pero todo, absolutamente todo, olía a secretos guardados durante generaciones. Sofía lo tomó con cuidado, observando cada página del cuaderno. Son notas de tu abuela, dijo, fechadas en los últimos años antes de su muerte, algunas en clave, otras escritas en lo que parece ser un código numérico. Yo hojeaba sin entender del todo. Había fechas, nombres y símbolos. El triángulo con el círculo aparecía una y otra vez, dibujado a mano, como si Aurora lo hubiera visto en sueños. Si alguna vez llegan a tus manos estas palabras, será porque ya es tarde para mí, pero no para ti, leyó Sofía en voz alta, pausadamente. La llave abre la puerta, pero no la literal, y el medallón solo brilla para quien lleva la verdad en la sangre. No supe si reír, llorar o gritar. ¿Qué significaba eso? El hijo del inspector Ortega, que ahora sabíamos que se llamaba Manuel, nos observaba con creciente inquietud. Mi padre decía que había una caja fuerte escondida en la iglesia antigua de Piedralabes. Decía que contenía papeles, nombres, fechas, pruebas. Pero después de lo de Javier, nadie se atrevió a ir. Piedralabes, un pequeño pueblo en las montañas, a unas 2 horas. Mi abuela mencionaba ese lugar en una carta como el refugio. Tenemos que ir, dije sin pensarlo. No era una elección, era un instinto. Manuel nos acompañó hasta la puerta. Al irnos, nos tomó del brazo. Si vais, hacedlo con cuidado. Ellos aún existen. Observan. Mueven hilos desde los despachos, desde fundaciones benéficas, desde las sombras. Y os aseguro que no perdonan a los que escarban demasiado. Salimos de Salamanca en silencio, el coche avanzando por la carretera mientras el cielo se cubría de nubes gruesas y grises. El clima reflejaba exactamente lo que sentía dentro del pecho. Piedralabes nos recibió con su calma característica, pero esta vez se sentía diferente. Como si el pueblo también recordara. Como si sus piedras aún guardaran la voz de los secretos no confesados. Nos dirigimos directamente a la iglesia. Antigua, de piedra negra, con una torre que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Todo estaba cerrado, pero el párroco, un hombre delgado y de aspecto afable llamado Tomás, nos permitió entrar al mencionar el nombre de mi abuela. Aurora Vidal, nunca olvidaré a esa mujer, dijo mientras abría las pesadas puertas con una llave dorada. Solía venir aquí, siempre en silencio, se sentaba en el último banco y lloraba. Nunca supe por qué, pero rezaba como quien busca respuestas, no consuelo. Dentro, el frío era distinto, un frío de otro tipo, como si la piedra misma contuviera suspiros antiguos. Mientras Sofía distraía al párroco con preguntas, recorrí el lugar, buscando algo. Fue entonces que el medallón comenzó a calentarse entre mis dedos. Era sutil, pero inconfundible. Me detuve. Frente a una capilla lateral, donde había una losa con una inscripción: La verdad os hará libres. Me arrodillé, pasé la mano por la piedra, y sentí un pequeño resorte. La losa se movió apenas, revelando una caja empotrada en el suelo. La llave encajó perfectamente. Dentro, una carpeta de cuero. Y dentro de ella, todo. Nombres de jueces, políticos, empresarios, todos conectados con la Fundación Los Tres Círculos. Documentos con firmas, fotografías en blanco y negro,
manuscritos detallando operaciones ilegales, desapariciones, chantajes, manipulación política. Y en medio de todo, una lista. Objetivos de vigilancia. El primer nombre me heló la sangre. Clara Vidal. No supe cuánto tiempo pasé mirando esa hoja. Todo se volvió ruido. Sofía me sacudió suavemente. Clara, mira esto. Era otra carpeta. Y en ella, fotos recientes. Muy recientes. Una foto mía saliendo del metro en Madrid. Otra, entrando a mi edificio. Otra, comprando en el supermercado. Todas datadas en los últimos 2 meses. Nos están siguiendo, dije, sin voz. Sofía asintió, pero su rostro palideció aún más al sacar la última foto del sobre. No era mía, era una foto de mi madre, atada a una silla, en un lugar oscuro, y en la parte de atrás, una sola palabra escrita a mano: el legado o ella. No grité, no lloré, no pude. Mi cuerpo se quedó rígido con la imagen de mi madre entre los dedos. Las luces de la iglesia parecían haberse apagado solas. Todo se volvió más oscuro, más cerrado, como si el aire hubiera decidido detenerse para escuchar lo que haríamos a continuación. Sofía me quitó la foto de las manos con cuidado, como si al tocarla con fuerza fuera a romper la poca estabilidad que me quedaba. Clara, ¿desde cuándo no hablas con tu madre? Desde antes de venir a Ávila, susurré. Me dijo que se iba unos días a visitar a una amiga en Zaragoza, pero ahora no responde. Supuse que estaba desconectada. No es raro en ella. Sofía abrió su móvil, marcó de inmediato. 3 tonos. 4. Buzón. ¿Y si ya sabían que ibas a encontrar todo esto? Dijo ella, sin disimular el miedo. Nos quedamos en la iglesia unos minutos más, revisando el resto de los documentos. Algunos estaban en clave. Otros eran tan explícitos que dolía leerlos. Una carta escrita a mano, firmada por alguien que se hacía llamar S. Varela, detallaba cómo se identificaban herederos potenciales del legado a través de líneas familiares. Y ahí estaba de nuevo mi nombre, subrayado. ¿Qué significa el legado?, pregunté, sintiendo que cada nueva respuesta traía 1000 preguntas. No lo sé, respondió Sofía, pero creo que tu madre sí lo sabía. Por eso desapareció. Salimos de la iglesia cargando los documentos en una mochila. El párroco nos vio salir con cierta preocupación, pero no preguntó. Quizás porque también sabía demasiado. Quizás porque temía saber más. Ya en el coche, decidimos no volver a Ávila. Esa noche la pasamos en un hostal escondido en un pueblo vecino. Cerramos cortinas, pusimos nuestros móviles en modo avión, apagamos luces. Usamos una linterna para seguir leyendo los archivos en secreto. Y fue ahí, entre papeles y susurros, que descubrimos algo aún más perturbador. Había una hoja arrancada de un informe, con la marca de la fundación. Solo quedaba un fragmento de texto. El sujeto CB presenta una estructura emocional resiliente y un perfil genético coincidente con el objetivo A3. Se recomienda vigilancia constante y manipulación emocional por medio de una figura romántica establecida. Protocolo, inmersión sentimental. Mi corazón se detuvo. Sofía levantó los ojos del papel, incrédula. Clara, ¿esto dice lo que creo que dice? Asentí lentamente, sintiendo que se me rompía algo dentro. Daniel. Daniel no solo había sido un capullo egocéntrico, no. Había sido plantado en mi vida, seleccionado, programado para entrar, para involucrarse, para manipularme desde adentro. Mi historia con él no fue casualidad, fue experimento. El asco me subió por la garganta, pero me contuve. Me levanté. Abrí la ventana del hostal y respiré aire frío. Sofía se acercó. Clara, no estás sola. Y ahora tienes algo que ellos temen. Información. Pruebas. La verdad. Asentí, pero por dentro me sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies. Todo lo que creía conocer sobre mi familia, mi vida, incluso mis sentimientos, estaban contaminados. El amanecer nos encontró despiertas, armando una estrategia. El primer paso, encontrar a mi madre, pero al intentar usar el móvil, notamos algo raro, sin señal, ni siquiera wifi. Esto no es normal, dije. En ese momento, alguien tocó la puerta del hostal. 1, 2, 3 veces. 3. Golpes secos.
Nos miramos sin decir palabra. Sofía tomó la mochila con los documentos. Yo, el cuaderno de mi abuela. El dueño del hostal nos llamó desde el pasillo. Señoritas, tienen visita. Dice que es de la familia. Salimos lentamente, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y al bajar las escaleras, lo vi. Daniel. Con la misma sonrisa seductora de siempre, vestido de forma impecable, como si nada hubiera pasado. Clara, tenemos que hablar. Y a su lado, un hombre de unos 60 años, cabello gris, traje oscuro. Lo reconocí de una foto antigua del archivo, el fundador de los 3 círculos, y el padre de Daniel. Verlo ahí, en persona, fue como recibir un puñetazo en el estómago. El padre de Daniel. El mismo rostro que vi tantas veces en las fotos de los archivos. El mismo que firmaba documentos de vigilancia, de manipulación, de muerte. Clara, dijo con una voz profunda, calmada, casi paternal. Hemos estado esperando este momento. Retrocedí un paso instintivamente. Sofía puso una mano sobre mi brazo, tensa. Daniel, en cambio, sonreía como si estuviera reencontrándose con una vieja amiga. ¿Esperando este momento?, pregunté, con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. ¿Después de todo lo que hicieron? ¿Después de usarme como si fuera parte de un maldito experimento? El hombre me miró con una calma inquietante. No fue un experimento, fue una prueba. ¿Y la pasaste? Me reí. Un sonido amargo, lleno de rabia. ¿Una prueba? Me destrozaron por dentro. Desaparecieron a mi madre. Me hicieron creer que mi vida entera había sido una casualidad, cuando era una trampa. ¿Y tienes la cara de decir que la pasé? Él suspiró, como si le doliera mi reacción, como si de verdad creyera que estaba haciéndome un favor. Tu abuela sabía desde el principio. Sabía quién eras y lo que podías hacer. Por eso ocultó las pruebas. Por eso protegió a Javier. Él iba a exponer todo antes de tiempo. Aurora le pidió que esperara, que te diera tiempo a crecer. Pero él era impaciente. Sofía se adelantó, rabiosa. ¿Y qué carajo queréis ahora? ¿Que Clara se una a vosotros? ¿Después de secuestrar a su madre? Daniel la miró, aún sonriendo, pero con un brillo siniestro en los ojos. Tu madre está bien, está bajo nuestra protección. Protección, escupí la palabra. No sabéis proteger a nadie. Solo sabéis manipular, controlar, usar a las personas. El padre de Daniel dio un paso hacia mí. Yo retrocedí otro. Mira dentro del medallón. Saqué el medallón de la mochila. Nunca lo había abierto. Siempre pensé que era solo decorativo, pero al presionar en el centro, un mecanismo interno se activó. Se abrió con un leve clic. Dentro, una foto en miniatura. Mi madre. Pero no era una foto reciente. Era una imagen antigua, de cuando yo era apenas un bebé. Ella sostenía el medallón en la mano, y detrás, escrita a mano, una frase. Ella heredará lo que yo no pude proteger. Mis manos temblaban. Mi madre sabía. Siempre supo. Y aún así, me protegió del mundo que ahora se abría ante mí como una herida. ¿Qué queréis de mí?, pregunté sin fuerza. Tu decisión, dijo el hombre. Puedes destruir todo lo que tenemos. Tienes la información, los nombres, los documentos. Pero también puedes usarlo. Puedes tener poder. Clara, el tipo de poder que cambia el curso de la historia. Todo lo que tu abuela intentó proteger está ahora en tus manos. Me reí de nuevo, esta vez más fría. No sois tan listos como pensáis. No tenéis todos los documentos. El rostro de Daniel se contrajo apenas. Un gesto, una fisura en su máscara, en su... ¿Qué hiciste, Clara?, preguntó él ahora sin sonrisa. No estoy sola, respondí. Y si algo me pasa a mí, todo saldrá a la luz. Cada nombre, cada crimen, cada verdad. Hubo un silencio, largo, espeso. ¿Dónde están los documentos?, preguntó el padre de Daniel. Seguro, dije. Muy lejos de aquí, y con alguien que sabrá exactamente qué hacer si algo me pasa. Sofía me miró. Era mentira. Todo. Los documentos estaban con nosotras, aún en la mochila. Pero necesitábamos tiempo. Necesitábamos ventaja. El hombre asintió, como si aceptara las reglas de un juego antiguo. Entonces que empiece la negociación.
No hay negociación, dije, y giré para irme. Clara, me detuvo Daniel. Si te vas ahora, no volverás a verla. Me giré lentamente. No lloré. No supliqué. Entonces espero que hayas aprovechado tu última oportunidad de ser hijo de alguien, porque a partir de ahora, lo que venga, será guerra. Salimos del hostal como fugitivas. En la mochila, los documentos. En el corazón, mi no se me hace fuego. Y justo al subir al coche, el móvil de Sofía vibró por primera vez en días. Una sola notificación. Sin número de remitente. Un video. Lo abrimos. Era mi madre. Con los ojos cubiertos, pero viva. Y detrás de ella, una voz que no reconocí, pero que decía claramente, Clara, o entregas el legado, o ella muere en 3 días. 3 días. 72 horas para entregar algo que ni siquiera sabía cómo definir. El legado. Esa palabra que hasta hacía poco me sonaba a herencia emocional, a cartas escondidas de una abuela valiente. Ahora tenía el peso de una sentencia de muerte. La imagen de mi madre, amarrada, con una venda cubriéndole los ojos. Me taladraba la mente. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz fría que decía, o entregas el legado, o ella muere. Sofía estaba igual de afectada, pero su reacción fue inmediata. Ella no lloraba. Ella trazaba rutas de escape, planes de contraataque, conexiones con periodistas, activistas, jueces retirados. En pocas horas, había armado una red improvisada de aliados que, aunque no sabían toda la verdad, sabían que algo muy turbio estaba pasando. No vamos a negociar con terroristas, dijo, sentada en la cama del hostal, el portátil iluminándole la cara. Pero no podemos arriesgarla, respondí, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Es mi madre, Sofía. Lo sé, dijo con más suavidad. Pero si entregamos lo que tenemos, no solo la perderás a ella, te perderás a ti. Y puede que muchas más personas también. Tenía razón. Pero la impotencia dolía. Llamamos a Manuel, el hijo del inspector Ortega. Él estaba tan conmocionado como nosotras. A través de un contacto de confianza, consiguió rastrear parte del vídeo. La IP desde la que fue enviado venía de una finca a las afueras de Toledo, una propiedad vinculada a una organización filantrópica que recibía fondos de la Fundación Los Tres Círculos. Esa finca era de los Varela desde hace generaciones, nos explicó Manuel. Si la tienen ahí. Era una locura. Ir hasta una finca privada, sin orden judicial, sin garantías. Pero no teníamos tiempo para jugar con los canales oficiales, y menos con las conexiones que la fundación tenía dentro del sistema. Tomamos una decisión. Iríamos. Esa misma noche, salimos rumbo a Toledo. No por autopistas principales, no con nuestros móviles activos. Todo era precaución. Cada parada, cada movimiento, cada palabra, medida al milímetro. Llegamos al borde de la finca cerca de las 2 de la madrugada. El portón estaba cerrado, pero había vigilancia. 2 hombres con auriculares paseando con linternas. No podemos entrar por aquí, susurró Sofía. Daremos la vuelta por el bosque. Caminamos por casi 1 hora entre árboles, barro y espinas, hasta que encontramos un viejo muro de piedra cubierto por hiedra. Lo escalamos. Caímos al otro lado. Y entonces lo vimos. Un edificio antiguo, como una casa señorial del siglo XIX, restaurada. Las ventanas estaban todas cerradas. Solo una tenía luz. Nos acercamos, en cuclillas, sin hacer ruido. Desde afuera, a través de una rendija, pude verla. Mi madre. Estaba sentada en una silla, los ojos descubiertos esta vez. Tenía moretones en los brazos. Parecía cansada, pero viva. Estaba murmurando algo. Repetía una palabra. Ceniza. Ceniza. Sofía sacó una cámara diminuta y grabó todo. Tenemos que entrar, dije. No, tenemos que pensar. Si entramos sin saber lo que nos espera, podemos morir las 3. Pero yo ya no pensaba. Yo ardía, y en medio de esa furia, recordé algo. La llave no abre una puerta literal. Toqué el medallón. Lo abrí de nuevo. La foto. La frase. Todo tenía que tener un propósito. Empecé a buscar símbolos parecidos en las paredes de la casa. Y ahí estaba. Cerca de un viejo pozo seco. Había una marca tallada en piedra. El triángulo. El círculo. Toqué la piedra. Y se movió.
Un acceso oculto. Una escalinata que descendía hacia la tierra. Clara, esto es una trampa, murmuró Sofía. Y aún así voy a entrar. Encendí la linterna y bajé. Los escalones eran fríos, húmedos. Bajaban durante metros, hasta que llegamos a una cripta de piedra. En el centro, un altar cubierto por una manta roja. Y sobre la manta, una caja de metal. La abrí. Dentro, había documentos. No del pasado, del futuro. Planes de expansión de la fundación. Listados de nuevas herederas como yo. Una agenda para los próximos 5 años. Compras de medios de comunicación. Nombres de políticos. Vínculos con tráfico de datos genéticos. Todo. El verdadero legado. Sofía lo miraba con los ojos abiertos como platos. Clara, esto vale más que cualquier moneda. Y es lo que ellos quieren que entregues. Porque con esto, puedes destruirlos a todos. Guardamos los papeles. Subimos. Salimos de la cripta. Y justo cuando estábamos a punto de escapar por el muro, un foco se encendió sobre nosotras. ¡Alto ahí! ¡Quietas! Y entonces, desde detrás de un árbol, alguien gritó. ¡No disparen! Era Daniel. Solo que esta vez no estaba solo. A su lado, una mujer que conocía muy bien. Mi madre. Libre. Pero algo en su rostro no era alivio, era miedo. Mi madre estaba de pie, a pocos metros de mí, sin vendas, sin ataduras, con el rostro tenso, la piel pálida bajo la luz del foco. Daniel permanecía a su lado, serio, sin sonreír por primera vez desde que lo conocí. Pero lo que me dejó sin aliento fue la expresión de mi madre. No era la de una rehén liberada, era la de alguien que sabía que había traicionado a su propia hija. «Mamá», susurré, y la palabra se quebró entre mis labios. Ella no respondió. Solo bajó los ojos. Sofía me miró, confusa, pero no tan confundida como yo. Retrocedí un paso, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. «¿Qué está pasando?», pregunté. «¿Qué estás haciendo con él?» «Clara, no es tan simple», dijo mi madre finalmente, su voz temblando. «¿No es tan simple? Pasaste semanas secuestrada, te vimos amarrada, amenazada, y ahora estás parada al lado de la persona que me usó como un experimento emocional». «No fui secuestrada», dijo, bajando la voz. Todo se detuvo. «¿Qué?» «No fui secuestrada. Vine voluntariamente. Para protegerte, para guiarte, porque yo también fui parte, hace muchos años, antes de que tú nacieras». El silencio fue absoluto. El foco seguía iluminando nuestras caras, como si estuviéramos sobre un escenario en medio del juicio más cruel de nuestras vidas. «Yo era una heredera, como tú», continuó ella, «elegida, preparada, pero cuando quedé embarazada de ti, supe que no quería que te convirtieras en parte de esto. Me alejé, me escondí. Le pedí a tu abuela que te protegiera, y lo hizo, pero sabíamos que algún día vendrían por ti. ¿Y todo esto era inevitable?», pregunté, cada palabra envenenada de traición. «¿Incluso Daniel? ¿Fue parte del plan?» «No desde el principio», respondió él. «Yo, al principio sí, fui asignado, pero me enamoré de ti de verdad, y eso arruinó todo, porque rompí el protocolo, porque ya no podía seguir mintiendo. Por eso quise probarte, ver si podías entender, si podías perdonar». «¿Perdonar? ¿Después de todo?», reí, amarga. «Me manipulaste, me hiciste dudar de mi sanidad. Entraste en mi casa en la madrugada. ¿Y ahora esperas que todo sea parte de una bonita historia de amor distorsionado?». Mi madre dio un paso hacia mí, extendiendo una mano. «Clara, el legado está dentro de ti. No es solo una carpeta, no son documentos. Es lo que representas, lo que puedes hacer con todo esto. Puedes elegir cambiarlo, reformarlo desde dentro, ser la primera en romper el ciclo sin destruir todo». Yo retrocedí otro paso. El corazón me latía como si quisiera salir del pecho. «No quiero reformar nada, quiero destruirlo, desde la raíz». La cara de mi madre se endureció. «Entonces, ya has hecho tu elección». Se oyó un clic. Alguien detrás de nosotras había cargado un arma. Sentí el cañón rozar mi nuca. «No dispares», ordenó Daniel de inmediato. «No la toquéis». Giré lentamente. Un guardia,
uno de los de seguridad, pero ahora con el dedo en el gatillo. No le sirve muerta, dijo Sofía, con voz firme. Tiene los documentos, pero los compartió. Hay copias. Si ella muere, se publicará todo. ¿Copias? Preguntó Daniel dubitativo. Sofía mintió sin parpadear. 3 periodistas. Una abogada. Un juez retirado. Todos con acceso. Si no vuelve con vida, es el fin de vuestra organización. El hombre bajó el arma. Mi madre me miró por última vez. Te quiero, Clara, pero no puedo elegir por ti. Y tú, ya has elegido por las dos. Yo no respondí. Solo giré, tomé a Sofía del brazo y salimos caminando, mientras los demás se quedaban congelados, como estatuas. En el coche, con el corazón aún acelerado, Sofía dijo: «No hay copias, ¿verdad?» «No», respondí. «Pero mañana habrá». Esa noche, contactamos con todos los aliados que Sofía había reunido: periodistas, juristas, mujeres sobrevivientes de manipulación institucional. Les dimos acceso, les contamos todo, y por primera vez no tuve miedo, hasta que llegó un correo, sin asunto, sin remitente, solo una frase: «Si decides destruirnos, recuerda que la sangre no se borra, ni la tuya, ni la de tu madre». Me quedé mirando el correo durante minutos. Las palabras parecían parpadear en la pantalla como una amenaza viva. La sangre no se borra, ni la tuya, ni la de tu madre. Estábamos en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Lo alquilamos con otro nombre, a través de un contacto de Sofía. Los documentos ya habían sido compartidos. Aquel era el último refugio antes da tempestade. Sofía caminaba de un lado a otro, nerviosa. No era de las que se quebraban fácilmente, pero hasta ella empezaba a sentir la presión. Cada noche llegaban más amenazas veladas, mensajes cifrados, ruidos en la puerta, llamadas silenciosas. Yo ya no temblaba. Había cruzado un umbral del que no se regresa. No sabía si era fortaleza o simplemente vacío. Pero sentía que todo lo que había vivido me había empujado hacia esto. No podía detenerme ahora, no cuando tantas mujeres como yo habían sido silenciadas antes. Esa mañana recibimos la confirmación. 3 medios de comunicación independientes publicaron simultáneamente los primeros extractos de los documentos. Los titulares hablaban de corrupción, tráfico de datos genéticos, manipulación sentimental a través de figuras románticas, vigilancia de mujeres con potencial. Y aunque los nombres estaban anonimizados, dentro del contenido completo, en servidores seguros, estaban todas las pruebas, las caras, las firmas, las conexiones. La Fundación Los Tres Círculos se tambaleaba, y como todo monstruo acorralado, contraatacó. Un periodista fue encontrado inconsciente en su casa. Una de las juezas que había colaborado con nosotros recibió una citación falsa para presentarse ante una comisión inexistente, y a Sofía le enviaron una foto de su hermana entrando en el colegio de sus hijos. «Están empezando», dijo ella con el rostro blanco de furia. «Van a intentar asustarnos hasta que nos rompamos». «Pues no vamos a rompernos», le respondí. «Vamos a presionarlos hasta que ellos se quiebren». Fue entonces cuando me llamaron. Una voz femenina, suave, casi maternal. Se presentó como Marina Varela, prima lejana de Daniel, parte del consejo interno de la fundación. «Clara», dijo, «esto no tiene que acabar así. Hay un acuerdo posible. Entregas el resto de los archivos, y tu madre podrá empezar una nueva vida, protegida, en otro país, sin más interferencias». «¿Y si no lo hago?», pregunté. «Entonces verás lo que es perder todo por nada». Colgué. Sofía me miró, esperando que dijera algo. «Van a por mi madre», dije. «A por la única persona que me queda, aunque me haya traicionado». «No, no van a por ella, van a por ti, usándola». Y entonces se me ocurrió algo. Un último movimiento, uno que cambiaría el juego. Fuimos a ver a Luisa, una de las antiguas amigas de mi abuela. Vivía en un pueblo cerca de Segovia. Nos recibió con los ojos llenos de lágrimas. «Aurora siempre supo que este día llegaría», dijo mientras sacaba una pequeña caja de un armario. «Esto es tuyo. Tu abuela me lo dio para dártelo cuando ya no quedara nadie más». Dentro había una carta, de puño y letra de Aurora. «Clara, si estás leyendo esto, es porque has visto la oscuridad con tus propios ojos. Y aún así decidiste enfrentarte a ella. No dejes que el dolor apague tu compasión.
Usa tu fuerza, pero también tu inteligencia. Los monstruos mueren cuando la luz los alcanza. Tú eres esa luz. No dejes que te la roben. Lloré. Por primera vez desde que empecé todo esto, lloré sin rabia, solo con tristeza, y con una determinación silenciosa. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche publicamos todo, absolutamente todo, sin censura, sin nombres ocultos, sin protecciones. Los documentos completos, las pruebas, las fotos, las cartas, los nombres de políticos, las conexiones con bancos, las grabaciones, todo. Y en el centro de todo, yo, Clara Vidal, nieta de Aurora, hija de una heredera caída, mujer que se negó a seguir el patrón. Cerré el portátil, respirando profundo. No sabía si al día siguiente iba a despertar o desaparecer. Pero por primera vez en mi vida, estaba en paz. Hasta que recibí el último mensaje. Un vídeo. Era de mi madre, con los ojos hinchados, en un cuarto oscuro. Clara, te quiero, y sé que hiciste lo correcto. Pero ahora, ellos van a por ti, y ya no te puedo proteger. Lo siento. Una mano apareció en pantalla. La cámara cayó al suelo. El vídeo se cortó, y con él, la poca paz que había conseguido. El vídeo se detuvo con un chasquido seco. Por un instante, me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Ya no era tristeza, ni furia, ni deseo de justicia. Era otra cosa. Era silencio. Un silencio que solo llega cuando entiendes que la guerra ya no es una elección. Es tu existencia. Sofía estaba a mi lado, muda. No me miraba, pero me tocó la mano. Ese gesto, pequeño, fue lo único que me mantuvo de pie. Vamos a buscarla, dijo. Pero ya era tarde. Una hora después, llegó la noticia. Un cuerpo encontrado en las afueras de Toledo. Identificación pendiente. Pero yo ya sabía. Era mi madre. No lloré. Esta vez no. Ella había elegido su papel en todo esto. Pero eso no la hacía menos víctima, ni menos madre. Solo parte del dolor. Aquel día, todo cambió. Los medios estallaron con las publicaciones que habíamos filtrado. El escándalo creció como fuego en un campo seco. Políticos renunciaron. Empresas cortaron lazos. Algunos miembros de la fundación huyeron del país. Otros fueron arrestados. Pero los más peligrosos desaparecieron, incluido Daniel. El último mensaje que recibí de él fue una carta, escrita a mano, sin remitente. Decía, te amé, como jamás había amado, pero no supe cómo hacerlo sin el veneno que me enseñaron. Perdóname si puedes, y si no, destrúyeme por completo, solo tú tienes ese derecho. Lo destruí, no con odio, con la verdad, con su nombre en cada documento, con cada víctima que habló, con cada red que rompimos. Pasaron los meses. Sofía y yo seguimos trabajando juntas. Creamos una red para mujeres que, como yo, habían sido manipuladas, vigiladas o marcadas como herederas de algo que nunca pidieron. Le llamamos Aurora, como mi abuela. Nos convertimos en voz, en escudo, en eco. Manuel Ortega, el hijo del inspector, colaboró con la justicia. Entregó copias de viejos informes. Se convirtió en testigo clave. Vive hoy bajo protección. Luisa, la amiga de mi abuela, volvió a escribir. Publicó un libro con las memorias de Aurora. Su historia se volvió símbolo de resistencia silenciosa. Y yo aprendí a respirar de nuevo. A reconstruirme con los trozos que quedaron. A no odiar por siempre. A no perdonar del todo. No he vuelto a enamorarme. A veces, en noches frías, sueño con la casa de mi abuela, con su olor a lavanda, con ella sentada en su sillón, escribiéndome cartas en el futuro. Y en esos sueños siempre me dice la misma frase. Lo lograste, pero ¿a qué precio? Y yo despierto sabiendo que sí, el precio fue alto, pero valió la pena, porque hoy soy libre. Y ellos viven bajo la sombra de su propio infierno. Algunos se esconden, otros envejecen con miedo. Y los pocos que aún intentan reconstruir la fundación, lo hacen sabiendo que siempre habrá alguien mirando. Siempre habrá una Clara dispuesta a incendiarlo todo otra vez. Este fue mi legado. No de poder, sino de ruptura, de principio, de fuego.
Y si alguna vez vuelven a tocar a una sola de nosotras, quemaremos el mundo.